RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación de Benestares, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Uso Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González, y quien les saluda, Pedro Uruchurtu, como todos los jueves acá en Aquí se habla libertad. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de nuestros múltiples canales multimedia en YouTube, en Periscope, en Twitter, @RCR750, y también, por supuesto, a través de www.rcr750.com, la radio que se ve, donde pueden buscar no solo este programa y verlo en vivo, sino verlo luego, si no pueden estar con nosotros en este momento, y también buscar otros programas, programación anterior y mucho más. Gracias siempre por estar en contacto con nosotros. Aprovecho además también para agradecerles por los múltiples mensajes que me han enviado por redes sociales y por varios lugares a propósito de mi cumpleaños. Muchísimas gracias por sus mensajes y sus buenos deseos, por sus bendiciones. Amén a todas ellas. Y bueno, como siempre yo digo, la vida hay que celebrarla, incluso en los contextos más complejos, en las situaciones más difíciles, la vida hay que celebrarla, y en eso estamos hoy, así que gracias a todos. Y bien, hoy tenemos un programa que además se lo quiero dedicar a la reflexión sobre lo que está pasando con la política venezolana. Y hay que decirlo porque estamos como en momentos de muchísima confusión por parte de algunos actores. Por otro lado, hay posiciones y planteamientos que se consolidan en la opinión pública porque la gente cada vez está más consciente de la realidad y de lo que hay que hacer en Venezuela. Pero al final hay como muchas cosas pasando. Ayer veíamos lo que ocurría en el Parlamento Europeo con el señor Borrell, las confesiones que dio allí delante de todo un parlamento que lo increpaba por unas gestiones que supuestamente hacía a nombre de la Unión Europea, pero que queda demostrado que fueron a título exclusivamente personal y con el apoyo del gobierno de España. Por otro lado, pareciera que el gobierno interino no solo sabía de esto, sino que además pidió autorización y le pidió además al propio Borrell que intercediera. Y al final, aquí aparece lo que pareciera ser el mal desde hace algún tiempo para acá, que es el llamado G4. Yo decía ayer en mis redes sociales que el G4 no puede ser la solución mientras el G4 sea el problema. Y parte de lo que estamos viendo es que, bueno, la dirigencia política sigue secuestrada por 4 partidos, o por una dirigencia de 4 partidos que está absolutamente errática, que, bueno, nos sigue llevando por estos laberintos a gestiones como las del señor Borrell. Y para hablar de este y otros temas, tengo como primer invitado a alguien además que respeto, aprecio muchísimo y está dedicado 100% al trabajo político en Venezuela, sudándose, recorriendo el país, haciendo muchísimas cosas, incluso en un contexto de pandemia, anda en un imparable haciendo cosas, y pues es Henry Alviares, coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela, además un gran amigo de la causa de la libertad. Hola Henry, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, Pedro. Bueno, muy contento, y además quiero celebrar este jueves, que no es un jueves más, no es un jueves de libertad, porque cumples años, y quiero ser hoy vocero, Pedro, del sentimiento, del aprecio de toda la familia de 20 Venezuela hacia ti, nuestro respeto, nuestra consideración, nuestro cariño, nuestro afecto. Sabes que, bueno, estamos transitando esta lucha de este sueño libertario, y bueno, he visto muchas expresiones bonitas hacia ti, ayer hacia María Corina, o sea, todo, en octubre definitivamente un mes muy especial para la gente de 20 Venezuela, y no lo digo porque yo cumpleaños también ese mes, por supuesto, sino porque de verdad que bueno, he visto muchas expresiones bonitas, y eso es lo que se construye en esta lucha política, como tú dices. Aún en la adversidad nosotros seguimos avanzando, seguimos soñando y seguimos creando y construyendo ciudadanía. Muchas gracias, Pedro, y felicitaciones, y nuestro cariño en nombre de toda 20 Venezuela, de todo el país, porque sé que te has ganado el aprecio y el respeto de todos. No, gracias a ti, Henry, y me honra muchísimo. Y ciertamente el día de ayer fue además un día, desde el punto de vista de la emotividad y del afecto, muy importante también a propósito del cumpleaños de María Corina. Y ahí está un país que además, bueno, reconoce a sus referentes, les da su cariño, porque entienden además que, como lo decía, la vida también se celebra. Henry, entrando en materia de nuestra conversación, que a propósito del
digamos, tu análisis de lo que tú vienes haciendo políticamente hablando. ¿Dónde estamos hoy? Es decir, si un venezolano hoy se preguntase, bueno, ¿en dónde estamos hoy? ¿Qué le responderías tú en función de todo lo que estamos viendo? Porque pareciera que hay mucho ruido, y la gente está buscando certezas. Políticamente, ¿dónde estamos hoy, Henry? Bueno, yo lo podría ver o plantear en tres vertientes, ¿no? Un régimen que sabe que esto es insostenible, pero que se sostiene producto del andamiaje criminal que ha ido, pues, de alguna manera formando en todo el país, que sabe que no tiene respuesta, porque además aquí en Venezuela no es cierto que haya gobierno, no hay gobierno ni de un lado ni del otro. Otra vertiente que tiene que ver con una direccionalidad opositora del status quo, como tú bien dices, secuestrado por algunos intereses partidistas, ni siquiera voy a decir partidistas, por unas direcciones políticas que representan a 4 partidos, porque no es cierto que toda la gente de esos partidos está alineada con lo que se ha venido planteando de manera, ni siquiera voy a decir equivocada, ni siquiera voy a decir errada, de manera interesada, pero que nos ha llevado por un camino que se distancia del mayor anhelo, del mayor deseo, que es poder conquistar la libertad. Y finalmente un país, una ciudadanía que ve esta lucha, pues que cada día se pone mucho más cuesta arriba, se torna mucho más difícil, que lo que hace es subsistir, que lo que hace es resistir, que lo que está precisamente es buscando el día a día, que se reniega y no se doblega ante las pretensiones de uno y otros de convivir en una sociedad totalmente distorsionada, pero que su mayor anhelo es la libertad. Esos son tres vertientes totalmente contrastadas. Una que, bueno, al final está representada por criminales, otra que lamentablemente ha venido haciendo de la política una manera de subsistir conviviendo con el régimen, y una ciudadanía que quiere rescatar nuevamente el sendero democrático, pero entiende que para poder lograrlo hay que salir de estos criminales. Y bueno, esa es la lucha que hoy estamos dando precisamente, y es la lucha que estamos nosotros empujando, y desde 20 Venezuela claramente alineado con esta tercera vertiente, que precisamente entiende que solo saliendo de esta gente del poder podemos nosotros empezar a reconstruir una Venezuela que es tierra arrasada, y que, bueno, como nosotros hemos planteado, podemos tratarnos convencidos estamos que vamos a lograr que sea nuevamente tierra de gracia. Así es, y tú mencionas algo clave, ¿no? Porque aquí desde hace mucho lo que hemos estado percibiendo es una ciudadanía muy consciente de lo que estamos viviendo y muy consciente de lo que hay que hacer, pero que la dirigencia, que además se asume como la dirigencia legítima a partir de 4 partidos, tú bien lo mencionabas, está absolutamente desconectada del clamor de la gente. Y bueno, y está desconectada no solo discursivamente, sino de sus propias acciones. Es decir, cada vez que manifiestan algún tipo de acción que va contra la confianza de la gente, pues claramente la gente les demanda y cada vez digamos, desconfía más de la dirigencia, porque no son capaces ni de sostener una estrategia contundente y clara y única, sino que además, bueno, hay una falta de transparencia que está a la vista, hay cuestionamientos hacia, digamos, la parte ética en el manejo, y lo peor aún es que pareciera que no hay propósito de enmienda. Es decir, aquí muchas veces se ha dicho que hay que deslastrarse, que hay que quitar las amarras, que aquí realmente se quiere liberar a Venezuela, porque lamentablemente en parte de esa dirigencia hay gente que, mira, no le interesa liberar a Venezuela porque estar donde están hoy es un negocio. Es un negocio. Han aprendido que esa es una manera de vivir, es un modo operandi para sobrevivir. Y yo te digo, después que salió este video de Luis Parra contando ese fajo de billetes en Europa, que además es vergonzoso, pero al final esa es la cara de un sector de la política venezolana, la realidad es que aquí hasta hace nada se nos decía que había que sumar y no restar, y nos decían que había que sumar a ese señor. Aquí hace nada nos decían que era importante, el enemigo era el régimen, que el enemigo no estaba interno, y resulta que teníamos a ese señor haciendo lo que estaba haciendo, o sea que teníamos al enemigo. Y ojo, este es un señor que, así como los otros, estaban además en las direcciones políticas de los partidos del G4, es decir, no eran cualquier, no tenían cualquier cargo, no, eran parte de la dirección política y estratégica. Henry, pareciera que hay, a la par de esto que está pasando, hay una subestimación hacia la gente.
parte de esa dirigencia piensa que la gente no sabe lo que quiere, o que la gente se chupa el dedo, vulgarmente hablando. Tú en tu día a día, porque yo sé que tú además estás en contacto permanente, tú incluso cuando puedes recorres, viajas, estás con la gente, te reúnes aún en un contexto como este y con todas las medidas que hay que tomar. ¿Tú sientes que la gente realmente está consciente en estas protestas y en lo que está pasando, que hay, digamos, una sola opción acá, que es la de la fuerza? ¿Tú crees que la gente está consciente de que acá ya se acabó el tiempo de los falsos diálogos, de las falsas electorales, y que además ya el tiempo de esta dirigencia tan errática se acabó? ¿Tú sientes genuinamente que la gente está consciente, o crees que todavía a la gente le falta por entender esto? Bueno, yo lo que primero siento es que el fetiche unitario, que es lo que ha venido manteniendo a esta cúpula opositora, digo cúpula porque al final se traducen en 10 o 15 actores nacionales, se ha venido debilitando precisamente producto de su incoherencia y de no hablarle a la gente de la verdad, sumado ya a lo que tú bien aciertas, que es que los señalamientos que hay en el tema de corrupción alrededor del interinato, pues por supuesto desnuda en lo que ha sido la verdadera voluntad de unos seductores o políticos que lo que han venido haciendo es pues, enriquecerse, que además esto no es nuevo. Ahora, yo lo que debo rescatar es que la unidad está intacta en la voluntad de la gente y en el deseo de la gente y en la convicción de la gente definitivamente de ser libre. Pero tú decías algo muy importante que no puedo dejar de nombrar, porque es que al final es lo que ha puesto reflector en la verdadera intencionalidad de estos actores que cada día están más desacreditados, y es precisamente de que todas estas conductas han sido erróneas, y por eso lo decía, porque cuando tú ves actores, y voy a hablar con nombre y apellido, porque precisamente si estamos hablando de hablar con la verdad, cuando tú ves actores como Henry Falcón, bueno, que simplemente ya ni siquiera decimos, no, que es que está cercano al régimen, no, es del régimen, que además fue el jefe de campaña de la segunda campaña presidencial del candidato opositor Enrique Capriles. Cuando tú ves un Enrique Capriles en francas conversaciones con el régimen, cuando tú ves un Henry Ramos y un Manuel Rosales que prácticamente pues han tomado posiciones por demás ambivalentes y superfluas, y además avalados por su propia gente, porque tenemos que recordar lo que pasó cuando las elecciones a gobernadores y cuando esos gobernadores de Acción Democrática prácticamente se arrodillaron ante una Asamblea Nacional Constituyente irrita. Cuando tú ves que han traicionado una y otra vez a la voluntad ciudadana, lo hicieron cuando en aquel agosto del 2016, cuando se planteó la alternativa de un referéndum y que fue vulnerado por el mecanismo judicial, cuando tú viste los 14 diálogos que han llevado adelante alrededor del régimen, que estaban dialogando de espalda a la gente con la ciudadanía, cuando tú viste que la gente protestó, protestó en el 2017 después de ir a atentar contra la autonomía de la Asamblea Nacional, y terminó en una gesta histórica como la del 16 de julio y el 30 de mismo julio, cuando llamaron a la constituyente, la gente se volvió a expresar rechazando absolutamente esto, y no habían pasado 15, 20 días, Pedro, todavía no se había secado la sangre derramada de muchos venezolanos que luchaban precisamente por la ciudadanía, por la libertad, por el deseo de reencontrarse con la democracia, cuando estos mismos actores políticos ya estaban negociando con el régimen irse subordinados a unas elecciones de gobernación alcalde, diciendo y planteando de que de esa manera nosotros íbamos a recobrar la mayoría, y era la manera de expresarse y poder recobrar la mayoría en Venezuela y la confianza de Venezuela. Y la gente les habló claro, no les asistió, como tampoco les asistió en el parapeto de elecciones presidenciales, que precisamente es lo que trae como consecuencia una reacción de la comunidad internacional, entendiendo que no tenía la legitimidad del régimen, y donde muchos actores que hoy siguen llamando a elecciones se prestaron para esa farsa. Entonces yo creo que la gente ha recibido golpe tras golpe, la gente lo que se siente traicionada, se siente asqueada de la clase política, y lo está evidenciando. Fíjate lo que ha pasado en los últimos 30 días en el país, protestas espontáneas que tienen que ver más con impulso ciudadano, con gente que siente la molestia, que sabe que esto es inviable, pero que no quiere una partidización de la protesta, porque precisamente son expresiones genuinamente ciudadanas que quieren avanzar. Esa fuerza es la que nosotros hemos venido planteando que hay que impulsar para conjuntamente con el aval, con el apoyo, con la convicción que hay, de eso que sabes tú, manejas bastante bien el tema, del apoyo internacional, de entender que Venezuela es un problema para el hemisferio, podríamos nosotros
lograr lo que estamos anhelando. Y por eso nuestro planteamiento al país, claro, que es precisamente la Operación de Paz y Estabilización, la OPE, que tiene que ver con la conjunción de estas fuerzas para definitivamente nosotros reencontrarnos con la democracia. Ahora bien, la gente está clara, Pedro. La gente ya se cansó de los engaños, se cansó de los embustes, y por eso es que cada convocatoria que hacen, realmente la gente la rechaza. La gente lo que quiere es que le hablen con la verdad. Mira, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que está matando al venezolano, si bien es cierto que estamos en una situación económica muy frágil y muy delicada, si bien es cierto que estamos en esta coyuntura de la pandemia, que es por demás aterradora, producto de la carencia de institucionalidad para poder soportarla, lo que está matando al venezolano es la incertidumbre, porque no sabe hacia dónde va. Y eso es donde nosotros, primero como dirigentes políticos, pero fundamentalmente como líderes ciudadanos, tenemos que darle orientación y tratar de aglutinar y empujar y crear conciencia ciudadana para poder lograr el objetivo principal, en donde sí estamos unidos y donde hay la gran unidad, que es poder salir de estos mafiosos y estos criminales. Tú tocas un punto clave, porque como estamos viendo en las protestas, tú bien lo decías, son protestas que, aun cuando son por, digamos, el hastío que existe día a día, tienen un contexto político, porque ya la gente además la gente sabe que el régimen no se lo va a resolver, sino que mientras el régimen siga en el poder va a empeorar su situación. Y la gente ya asocia directamente el hecho de que tiene un mal servicio y está pasándola mal porque el régimen lo provoca. Y esa es la realidad. Ahora, tú bien lo decías, no son protestas partidizadas. Y lo que tú dices es tan cierto, que aquí la dirigencia es tan errática, que mientras la gente está en la calle encendida, con ese espíritu, con esa fuerza, el gobierno interino habla o le pide a esa gente que conforme unos comandos electorales. Es decir, esa es la mayor muestra de la desconexión que existe entre una dirigencia política que sigue creyendo que la gente es tonta y una gente que está tan clara y que hace caso omiso a convocatorias como esa, porque la gente sabe que por ahí no es, la gente sabe que eso, hablar de elecciones, el régimen, todo ese tema, lo que va a hacer es alargar el padecimiento que están teniendo y por el cual están en la calle. Entonces ahí tú te das cuenta, o es que hay una intención genuina por parte de esa dirigencia política de apagar la fuerza ciudadana porque no les conviene, porque está en contra de ellos, o sencillamente esa dirigencia no entiende frente a quién está, y no entiende que eso es ingenuidad, y yo no creo que a esta altura podamos seguir hablando de ingenuidad. Ahora, Henry, hablemos también de lo propositivo, hablemos también de lo positivo, porque el país se está organizando, y tú estás haciendo ahí un gran trabajo en tu día a día con el contacto con líderes políticos de todo el país, líderes sociales que quizás antes no habían pensado en tomarse en serio la vida política, pero que hoy lo entienden como un acto, como digo yo, un acto de legítima defensa, y ahí tienen que involucrarse y cada vez quieren participar más, cada vez quieren involucrarse más. ¿Cuál ha sido tu reflexión de esos contactos? ¿Qué sientes por parte de esa dirigencia, que es una nueva dirigencia además? Porque aunque tiene tiempo en el mundo de la política, en el mundo de la lucha, pues siente que su momento está llegando, porque hay una dirigencia política completamente alejada de los intereses de la libertad del país. Sí, fíjate, Pedro, pero antes no quiero dejar pasar una apreciación de lo que acabas de decir, que es muy acertado. Aquí se acabó la ingenuidad. Aquí la verdad, y que esta gente, la única agenda que ha tenido es la agenda electoral. O sea, si no, es inexplicable cómo un señor como Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela, te dice un día miércoles que hay que aplicar el R2P y pedir ayuda internacional, pero el día domingo te dice que hay que ir a un proceso electoral transparente con el régimen en el poder, que además te dice que hay que crear comandos electorales. Lo que hizo fue apaciguar la protesta. Esa es la verdad, porque la gente dice, bueno, ya nos van a meter nuevamente en una ruta electoral que no nos trae nada. Y el tercer día finalmente te habla de una consulta popular. ¿Para qué? En diciembre, cuando cada día que pasa, cada hora que pasa para la ciudadanía, para los venezolanos, es muy tarde. Entonces, la verdad es que no le han dicho lo que es su agenda es electoral. Y cada día el planteamiento de Capriles, que lo han tildado de colaboracionista, es mucho más cercano, al de Guaidó. Es casi igual. Solo que Capriles quería ir en cualquier condición y Guaidó lo único que está pidiendo es que además se sumen las presidenciales. Pero a ellos no les importa. No, y condiciones mínimas, que es peor, condiciones mínimas. Como si esto fuera un tema técnico. Sin supervisión ni el aval internacional. Por eso entran en total contradicción y la gente lo percibe. Ahora bien, lo positivo
es que precisamente, ciertamente hay fuerzas ciudadanas que se están alineando y se están diferenciando fundamentalmente en aspectos éticos y aspectos axiológicos, que saben que necesitamos involucrarnos en el tema político, que entiende que lo primero es lo primero, que si no salimos de esta gente no hay oportunidad para nadie, pero que también se está preparando para la Venezuela que nosotros juntos vamos a reconstruir. Y hacia ahí es donde está apuntando nuestra organización, que entiende que estamos haciendo una gran plataforma ciudadana que no solo es partidista, porque yo debo decir, y pareciera contra natura, yo debo decir que nuestra organización 20 Venezuela hoy se encuentra presente en todos los estados del país, que estamos creciendo, que se suma gente no solo de la lucha política, donde ciertamente hay muchos mirando para acá, porque nos ven como con robustez en tres aspectos fundamentales: el ético, que ya lo dije, que no se podemos ser señalados de que estamos siendo involucrados por cómplices y corruptos, pero también el tema ideológico, donde tenemos una línea de pensamiento claro que creemos que por ahí que es el pensamiento centro liberal, y nosotros creemos en la doctrina del libre desarrollo, y estamos haciendo propuestas que son además viables para el país. Y finalmente en el tema político, que es una política donde las cúpulas se echen a un lado y donde realmente sean las bases las que prevalezcan, que la política de ese dedo y de ese centralismo y la política del cogollo se acabó, donde por eso nuestra esencia de construcción como partido se basa en los colegios ciudadanos, que es la base que definitivamente orienta este tipo de liderazgo para que tenga influencia en la colectividad, que además sea reconocido en ese grupo social donde pueda pretender tener influencia. Y así es que hemos venido creciendo, y bueno, para nosotros nos llena de mucho regocijo, porque, bueno, al primero nos tildaban, Pedro, tú te recuerdas, oye, estos tipos son idealistas, estos tipos, imagínate, hablan de liberalismo, bueno, estos tipos están locos, nos decían. Ahora yo les quiero decir que es una locura contagiosa, porque está contagiando a todo el país. Es una locura que ellos pensaban, bueno, vale, ¿cómo se puede hacer política sin dinero, sin negociar con el régimen? Para ellos eso era una locura, y por eso nos tildaban a nosotros, nuestro liderazgo, y le tildaban a María Corina. No, María Corina anda sola. Yo quiero que se pongan en cualquier espacio nacional para que vea la receptividad que tiene el mensaje de nuestra organización y la propuesta que estamos haciendo fundamentalmente ciudadana, porque además te lo digo, trasciende a un partido. No estamos hablando de cómo conjugar esa fuerza y ese engranaje y esa sinergia con una ciudadanía que quiere más, que desea más y más, que merece mejores actores políticos, donde no pretendemos secuestrar todas las asociaciones ciudadanas, si queremos impulsar y hacer sinergia para definitivamente encontrarnos el país que estamos soñando en conjunto. Y bueno, para eso ha servido 20, y por eso es que se están sumando todos los días, y por eso es que estamos haciendo anuncios, y por eso es que nos estamos preparando, porque estamos convencidos, Pedro, estamos convencidos que nosotros vamos a ser libres, y hay que estar formados para servir. Y en eso pues tengo que hacer mención de la labor que tú has venido haciendo, porque has agarrado esa camada de líderes que han emergido, que no sabían que iban a estar haciendo política, y que hoy se ven pues visualizando y soñando con un país mejor, y que salen de sus espacios naturales de liderazgo, de los gremios, de los sindicatos, de la actividad cultural, de la actividad deportiva, de la actividad académica, para involucrarse en un sueño que es precisamente poder avanzar con los mejores para reconstruir a Venezuela. Así es, Henry, y ha sido además un desafío, porque bueno, estas ideas no eran muy populares hasta hace mucho. La verdad que poco a poco estas ideas se han ido asentando en el ideario de la gente, porque bueno, la gente está harta del socialismo, está harta de este sistema, y bueno, paradójicamente esta experiencia y haber vivido lo peor de todo esto, pues la gente se enamoró de la libertad, aún sin tenerla, y sabe cuán importante es, y eso creo que es algo muy valioso y es parte del trabajo que se está haciendo. Henry, nos quedan ya pocos minutos. Yo quisiera de tu parte un mensaje para la ciudadanía, pero también para los líderes de 20, para este trabajo que se está haciendo, porque además estamos en unas horas que pueden ser, pareciera ser muy inciertas, pero que al mismo tiempo están permitiendo que se caiga en caretas, se descubra quién es quién, el liderazgo genuino salga a flote y se mantenga y tenga la confianza de la gente, mientras vemos por otro lado cómo pues, el gobierno interino y el G4, y que además yo siempre lo digo, y puede ser polémico, pero es que el G4 es el interinato, que no se nos olvide eso, porque hay gente que intenta separar aquí la cosa. No, el G4 es el interinato es el G4, y ahí está conformado el interinato. Visto el diario del señor Borrell y este tema de que, bueno, vamos, que me pidieron que hablara con Maduro, que lo otro, es decir,
la misma visión, como dices tú, desde un planteamiento electoral que está absolutamente demostrado que es inviable con el régimen en el poder. ¿Qué le decimos a la ciudadanía, a los líderes que siguen luchando día a día y que a veces pueden sentirse un poco desmoralizados frente a esa dirigencia que pareciera que disfruta de la traición y de los errores permanentes, Henry? ¿Qué un mensaje final para ellos? No, mira, yo lo que sí digo es que hay que tener mucha fortaleza, mucha firmeza, más de la que hemos tenido, porque por supuesto es una lucha muy oscura, una lucha a dos bandos, y es así, ¿no? Y que se unen precisamente para tener sometido a una ciudadanía que al final de cuentas está expresando y se está expresando de la manera como lo sabe hacer, que es precisamente con firmeza, con disposición, que ha resistido el embate de la pretensión de querer pues prácticamente acabar con la República, y por esas convicciones genuinas democráticas, por esas convicciones ciudadanas, es que Venezuela está allí, que la podemos juntos recuperar, que hay que crear conciencia, que no nos dejemos confundir, que entendamos cuáles son nuestros verdaderos adversarios, que no estamos hablando de un sistema normal, ni lo convencional de lucha democrática, que aquí estamos hablando de un plan que trasciende, por cierto, no solo a Venezuela, sino que es hemisférico, y que nosotros nos tocó pues ser prácticamente el piloto, y hoy somos el epicentro de exportar lo peor, y precisamente desde aquí también nosotros va a salir seguramente la fuerza que va a empezar a dar ejemplo de cómo salir del lastre de lo que ha representado este socialismo fracasado que hoy está en bancarrota, pero que tenemos que unirnos en función a valores y a principios. Eso es lo que estamos haciendo, que tengamos la firmeza de que hay liderazgo firme como el de María Corina Machado y muchos otros venezolanos, muchos ciudadanos que están dando lo mejor por este país, y que hay una organización que va a seguir luchando hasta vencer, porque entendemos que esta lucha es espiritual, porque entendemos que esta es una lucha existencial, y porque entendemos que Dios está con nosotros y esta lucha la vamos a ganar. Así que hacia adelante, no perdamos la fuerza, no perdamos el optimismo, entendemos que son horas difíciles y hoy nos toca a cada uno de los dirigentes de 20 Venezuela seguir acompañando al ciudadano, seguir solidarios en este proceso, creando conciencia, divulgar lo que es la operación de paz y estabilización, entendiendo de que tenemos que estar organizados como sociedad, porque seguramente una vez concluida nuestra primera meta, que es poder conquistar la libertad, tenemos que empezar a tomar el poder para reconstruir, para reforzar, para nosotros reencontrarnos con esa patria grande que es Venezuela. Bueno, Henry, muchísimas gracias por siempre estar allí al pie del cañón, como quien dice, y bueno, además siempre por tu tiempo, Pedro, tu valioso... que termine de pasar tu día así, con ese risueño, lleno de afecto, con el cariño, con los deseos y sobre todo con la oración que tenemos para que siga siendo ese ciudadano de bien, ese ciudadano modelo, ese joven que es además lo que nos da la fuerza y nos pone a soñar con esa Venezuela que juntos vamos a rescatar y que vamos a reconquistar. Así que un fuerte abrazo, feliz cumpleaños, mi amigo, y bueno, lo mejor para ti. Muchas bendiciones. Henry. No, gracias a ti, gracias por tus palabras y tus deseos, son más que bien recibidos y seguimos luchando juntos, claro que sí, un honor. Bien, amigos, conversábamos con Henry Alviares, coordinador nacional de organización de 20 Venezuela. Vamos a una pausa y ya regresamos con más De Aquí se habla libertad. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La economista Tamara Herrera cuestionó la ley antibloqueo que hoy busca aprobar el régimen en la Asamblea Nacional Constituyente. Que después de leerla, uno se da cuenta que el bloqueo es la excusa para hacer una absoluta toma de control de cualquier tipo de decisión
reforma, transformación, reestructuración, que en otros tiempos e incluso bajo la actual Constitución tendrían que pasar por una Asamblea Nacional y del conocimiento de toda la población. Ahora se va a plasmar en negro sobre blanco la decisión, la posibilidad de que se concentre en la presidencia la posibilidad de reformar absolutamente todo el Estado, de cualquier ingreso adicional que se pueda crear, que pueda surgir de cualquier inversión o acuerdo que se logre nacional o internacionalmente, va a ser manejado a escondidas. El paso de una onda tropical número 52 seguirá generando mal tiempo en gran parte del país. El próximo 26 de octubre serán exhumados los restos de José Gregorio Hernández como parte de las actividades previas que deben realizarse antes del acto de beatificación. Más allá de nuestras fronteras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena la distribución gratuita de medicamentos que le aplicaron para superar el COVID-19. Un nuevo estudio revela que la mayoría de los pacientes hospitalizados con COVID-19 han desarrollado varias manifestaciones neurológicas. Y en los deportes, la Vinotinto realizó su segundo entrenamiento previo al partido que tendrá este viernes ante Colombia en el inicio de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. 11:34. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Así que gracias al equipo de producción de Radio Caracas Radio, gracias por cantarme el cumpleaños, así sea aquí en esta distancia. Ojalá pronto pueda estar en el estudio con ustedes, ojalá se pueda. Y bueno, gracias nuevamente a todos por sus mensajes y sus buenos deseos. Bien amigos, estamos de regreso, ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado, que además me honra muchísimo poder conversar con él unos minutos. Sé que además anda súper complicado, pero accedió porque además creíamos que era un tema importante, era un tema valioso sobre el cual reflexionar.
Y pues bueno, lo presento de una vez, un gran amigo de esta casa, Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario e investigador, y además un gran amigo. Bienvenido, Daniel. Bueno, Pedro, una de las razones por las que quería estar era para poderte felicitar públicamente por tu cumpleaños, desearte una larga, productiva vida, con salud, con alegría, y que nos sigas acompañando a todos los venezolanos con ese trabajo maravilloso que haces, que es un trabajo de formador, es un trabajo iluminador, y que todos de distintas edades lo agradecemos, pero todos por igual. Así que feliz cumpleaños. No, muchísimas gracias. Además, sabes cuánto aprecio este mensaje viniendo de ti, y gracias a ti también. Eres una referencia y siempre un llamado a la conciencia y a la reflexión sobre lo que hay que hacer correctamente, lo que hay que hacer éticamente. Y eso es precisamente lo que hoy me ha traído a que conversemos acá, Daniel, porque hay mucho ruido, lo mencionaba en la parte anterior con nuestro anterior invitado, hay mucho ruido en el ámbito político, hay mucha confusión, porque además, por un lado pareciera que se nos dice algo, pero el otro se descubre que se está haciendo todo lo contrario. Esto obviamente genera un efecto desmoralizador en la gente, y no pareciera, salvo honrosas excepciones, que haya una conducción clara de la situación en un momento además tan complejo y tan crítico para un país que está prácticamente desangrándose por todas partes. El programa lo hemos llamado La importancia de hablar con la verdad, y ya es hora de que nos hablen con la verdad. Según tu reflexión, Daniel, porque además sé que tú has trabajado este tema de la ética, del liderazgo, de todas estas cosas tan importantes, ¿qué crees que está pasando con el liderazgo y por qué es tan difícil que en este país se hable con la verdad? Bueno, primero, la verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que esa pregunta en ese momento es medular. He creído que el tema ético es medular, pero el tema del programa que estás tocando, por eso es que, verdad que te agradezco tanto la oportunidad de aquí de participar, a pesar de estas dificultades personales, que ofrezco una disculpa por ellas. Se trata de lo siguiente: en política uno separa lo que es la discreción de lo que es la mentira. No es lo mismo que por razones estratégicas de alguna naturaleza hay un conjunto de actividades que los líderes quizás no hacen público. Tenemos que recordar que hay tres espacios: el espacio de lo público, el espacio de lo privado y el espacio de lo íntimo. Y ciertamente hay veces que para que ciertos procesos puedan avanzar, se hacen en el ámbito de lo íntimo o de lo privado, dependiendo de la cantidad de personas que estén involucradas. Pero esa discreción siempre tiene que tener como base la verdad y no la mentira. Es decir, uno puede sencillamente no decir qué día se reunió con una determinada persona o que se habló de manera específica en una reunión, pero no se puede decir que uno no se va a reunir cuando uno se está reuniendo, porque eso es mentir. Y la mentira en política genera un efecto muy nocivo que nosotros conocemos en sociología política como el de la desconfianza. La desconfianza es un elemento que lamentablemente moviliza negativamente a la sociedad, porque cuando los líderes pierden la confianza de la gente y la gente deja de confiar en ellos, deja de confiar porque son líderes mentirosos. Y toda mentira, toda forma de mentira en política se paga con esa desconfianza, y esa desconfianza hace que la sociedad prefiera darle la espalda a ciertos líderes que no logran entender que a las sociedades nunca se les debe mentir. Tú puedes manejarte con discreción, pero nunca con mentira. Eso es antiético. Totalmente. Tú tocas un punto medular, y eso es precisamente lo que ha generado la enorme desconfianza de la gente en una buena parte de la dirigencia, que además es una dirigencia que se toma para sí la representación de un país del cual parecieran estar desconectados, y además del cual pareciera que no entienden, ¿no?, el momento en el que estamos. Ahora, yendo hacia la otra parte de este cuento, Daniel,
¿cómo debería ser el liderazgo? Es decir, el liderazgo en principio debería estar allí para modelar, es decir, modela a la sociedad con su proceder, con su manera digamos, de actuar, con el ejemplo, y en gran parte, bueno, el líder que conduce y que lleva a cabo procesos donde la sociedad los apoya, en gran parte debería buscar siempre que la sociedad sea un buen reflejo, ¿no? Y es parte de lo que debería ser su rol como líder, a menos que sea un líder, por supuesto, como los hay tóxicos, autoritarios, etcétera. Pero, digamos, hablando en un sentido democrático, en un sentido de lo que es el liderazgo, y más en un contexto como este, que debería ser un liderazgo para la liberación, que tiene que ver mucho con una visión además desde el estadismo. ¿Cómo debería ser entonces el liderazgo? ¿Qué debería ser un liderazgo cónsono con esta realidad que estamos viviendo para que la gente retome la confianza, que trasciende solamente al hecho de manejar la discreción usando la verdad? ¿Qué más debe hacer? Sí, bueno, fíjate, tú en la exposición lo muestras muy bien. O sea, por supuesto que un liderazgo transformacional tiene que tener muchas características y elementos que probablemente requerirían de un programa completo para listarlo. Pero básicamente, por supuesto, uno de los elementos fundamentales es el modelador y el otro es el inspirador. Entonces, la coincidencia entre los elementos de modelación y de inspiración básicamente tienen que ver con los elementos éticos del liderazgo. Es decir, un líder ético, un líder que quiere modelar, un líder que quiere inspirar, no lo puede hacer a través de una mentira. Las mentiras siempre en política se saben, siempre. Entonces, tiene que decir la verdad, no necesariamente tiene que decir los ingredientes de la receta, pero sí tiene que decir que está haciendo una torta, que la va a hacer de tal día a tal día, y que una vez que la torta esté lista, bueno, va a mostrar una foto de cómo quedó la torta y va a dar la opinión de cómo sabe la torta. Y probablemente haya otras personas que vayan a comer la torta con esta persona. Ciertamente, bueno, todo buen cocinero, volviendo a ese tema que tenemos en común en gusto, que es el tema de la gastronomía, hay algunos secretos que no revela, pero obviamente que el producto de ese trabajo sí. Entonces, en ese sentido, el liderazgo modelador y el liderazgo inspirador tienen en común que siempre hablan con la verdad y dicen cuáles son los elementos hacia los cuales se quiere ir y cómo se quiere ir. Por ejemplo, ningún liderazgo queda mal por el hecho de que diga, si cree que eso es lo que debe hacer, que va a negociar. Bueno, hay algunos que no creemos en la negociación, hay otros que sí creen en la negociación, eso es un asunto aparte. ¿Qué es lo que es muy malo? Decir que no se va a negociar, si se está secreto. Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad se entera de que un determinado líder está haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer? Otra vez volvemos a lo mismo, pierde la confianza, se genera una absoluta desconfianza. Entonces, ¿qué tiene que hacer un líder para modelar y qué tiene que ser un líder para inspirar? Hablar con la verdad, expresar los conceptos fundamentales de lo que es para esa persona el ejercicio del poder, exponer qué significa Estado de Derecho, qué significa normas, reglas, leyes, etcétera, y cómo pretende abordar la construcción ética de la sociedad. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que hay mucha carencia de eso porque hay mucho más interés en el poder fáctico y en el poder económico que en el liderazgo transformacional. Son muy pocos los líderes que realmente quieren transformar a la sociedad venezolana y yo creo que esos son los líderes precisamente que tenemos que escuchar. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Ahora, frente a todo este tema, esto que no debería ser un dilema, pero para muchos líderes pareciera que lo es, entre decir la verdad y no hacerlo, entra, creo yo, otra dimensión que estamos viviendo en estos momentos, en esta extraña actualidad que en muchos casos estamos padeciendo, que es el término de la corrección política, ¿no? Sí. Que también, bueno, busca, entre otras cosas, que haya una sola manera de ver el mundo o una sola manera de decir las cosas, y si vas en contra de eso, pues, y desafías a esa corrección política, pues, bueno, todos los dedos acusatorios van contra ti por tener una opinión que es distinta, y que muchas veces puede ser la verdad, pero que la gente prefiere escuchar una mentira popular antes que una verdad poco digamos, de poca barra, ¿no?
¿Cómo enfrenta un liderazgo este tema de la corrección política cuando su misión debe ser hablar siempre con la verdad, incluso cuando esa verdad implique quedarse solo, incluso cuando esa verdad significa atravesar un desierto, o incluso cuando esa verdad desafíe a una gran mentira o a un gran engaño de parte de un gran grupo que a través de todo el aparato mediático o lo que sea, utiliza todo su poder para, para decir que eso es la verdad cuando a lo mejor no lo es? Es decir, sí, bueno, ¿cómo debe responder el liderazgo a esto? Uno de los elementos fundamentales de lo que te estás planteando es entender qué significa la corrección política. Y la corrección política se puede definir muy bien a través de su antónimo. Y el antónimo de la corrección es la honestidad. O sea, la forma de entender la corrección política en estos tiempos es hacer lo opuesto a la honestidad desde el punto de vista ideológico, politológico, sociológico, económico, y basarse más en un discurso que sea complaciente con las formas y no con el fondo. Es decir lo que se debe decir para quedar bien desde el punto de vista político, pero no bien desde el punto de vista de lo que es el fondo de los asuntos. Entonces, eso está muy identificado con una especie de, no sé si llamarlo decálogo, de sectores de la izquierda de toda la historia, pero que han como que resurgido en los últimos años, en los cuales hay cosas que son buenas y malas desde el punto de vista formal, y hay que decir las cosas de manera tal de complacer las formas y no el fondo. Y eso es muy, muy, muy lamentable. Entonces la honestidad política lo que hace es decir lo que hay que decir de cara a la verdad y no de cara a la forma. Entonces, bueno, justamente ahí es donde viene todo el tema de lo que uno lamenta, que ciertas ideologías políticas hayan echado mano de la corrección política y que eso sea precisamente por no decir la verdad, sino lo que es formalmente adecuado, que esté llevando a las sociedades a su destrucción. Así es. Bueno, Daniel, sé que estás corto de tiempo, así que no quiero quitarte más de tu tiempo. Gracias por gracias a ustedes, tan oportunas, por esta gran disertación sobre un tema del cual podríamos hablar mucho y para el cual seguramente te voy a invitar para que hablemos con más tiempo, porque son temas tan vigentes que urge ser atendidos por parte de quienes nos preocupa el rol del liderazgo. Así que gracias. Pero por supuesto que sí, gracias a ustedes por la invitación y a ti muy especialmente. Me honra estar en tu programa y de nuevo felicitaciones, larga vida, salud y felicidad. No, gracias a ti, Daniel. Bien, amigos, conversábamos con Daniel Barnaghi, doctor en ciencia política, profesor e investigador, sobre un tema que es muy importante y sobre el cual además quiero hacer referencia en estos últimos minutos de programa frente a todo lo que estamos viendo, frente a todo este tema de enterarnos por las redes o por los medios de comunicación de gestiones y cosas que hace el liderazgo cuando nos dicen que ese liderazgo públicamente nos dice que no lo está haciendo, pero resulta que tras bastidores se descubre que sí. Muy lamentable porque al final de cuentas estamos frente a un momento en el que la sociedad lo único que está demandando es que le hable con la verdad, lo único que le están demandando es que se actúe coherentemente, lo único que está demandando la gente es que se haga lo único que queda por hacer y no seguir perdiendo el tiempo en farsas que lo único que permiten, lo que ayudan es a afianzar el poder del rey. Lo que estamos viendo con en general el tema del país, ver cómo ayer el señor Borrell decía como si nada frente a su interpelación en el Parlamento Europeo que el G4 le había pedido que hablara con el régimen para aplazar una elección, cuando aquí se había dicho claramente el propio gobierno interino que es el G4, había dicho que básicamente no era posible ninguna elección, ningún tipo de aplazamiento como condición. Es decir, hay mucha confusión y además hay mucha frustración por parte de la gente. Y quienes estamos conscientes de eso debemos asumir que la gente lo que está demandando es que hablen con la verdad, que le hablen con la verdad, que le hablen desde incluso si esto fuera doloroso, si fuera difícil, pero que se lo digan. Hay ejemplos en la historia de la humanidad de liderazgos que tuvieron que hablar con la verdad aún yendo contra la corriente. Winston Churchill es probablemente uno de los mejores ejemplos para esto. Y ese es el gran mensaje y la gran reflexión
a la cual tenemos que referirnos y sobre la cual debemos presionar al liderazgo. Porque además hay que decirlo, claramente los aliados genuinos de Venezuela, de esta causa democrática, tienen razones de dudar de la dirigencia venezolana por su comportamiento tan errático y tan alejado de lo que realmente la gente está reclamando. No puede ser que haya un consenso internacional a la hora de desconocer una farsa electoral el 6 de diciembre o cuando sea, porque la convoca un régimen que no tiene legitimidad alguna, y resulta entonces que la dirigencia opositora va y le aplaude en la cara a un señor como el señor Borrell, que usando su posición está utilizando esa posición para buscar una opción que permita una salida electoral por ese régimen. Es decir, sacrificar todo el apoyo y toda la posición de la comunidad internacional por exclusivamente el capricho de alguien que está decidido a darle tiempo al régimen, que es un régimen que la propia Unión Europea desconoce. No solo es inaceptable, sino que debe llamarnos a la reflexión entonces de quiénes son quienes dirigen este proceso, de quiénes son los que nos están liderando, sobre todo hacia dónde va esta lucha. Esa es la gran reflexión que toca hacer el día de hoy, porque además el país no está para más errores. Aquí se suman los errores, se suman los tiempos perdidos, se suman todas estas farsas y al final de cuentas quien pierde son los venezolanos. Los venezolanos pierden, los venezolanos desde luego se sienten cada vez más defraudados y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar a tiempo. Lo hemos dicho en el cansancio, el gobierno interino, que es el G4, por cierto, y hay que repetirlo hasta el cansancio, el gobierno interino tiene una sola función que es liberar a Venezuela. No tiene que gobernar, su rol no es gobernar, su rol no es administrar recursos, su rol no es recuperar activos de la República. Eso le correspondería a un gobierno de transición. Su rol, el rol exclusivo y para el cual el gobierno interino desde el día 1 debió haber estado trabajando, es precisamente la liberación de Venezuela. Y no hoy, 18 meses después, plantear una supuesta consulta en que lo único que se plantea, ni siquiera frontalmente, sino de manera implícita, es la extensión del gobierno interino y además la autorización para que sigan en gestiones como las falsas de diálogo y los acuerdos de impunidad como el del 30 de abril de 2019, a espaldas de los venezolanos, pero con el aval de que es un mandato popular, entre comillas. Así que lamentablemente estamos viviendo estos días y urge entonces mantenernos, por supuesto, atentos y muy conscientes de lo que está pasando. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Nuevamente gracias a todos por sus buenos deseos de cumpleaños, gracias a todos por sus palabras, gracias a el equipo de producción de RCR por recibirme el regreso del corte con la canción del cumpleaños y gracias a todos, seguimos celebrando la vida y seguimos además luchando por la libertad. Nos vemos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR